Muy bien, bueno, hoy vamos a seguir ya con el tercer curso ya de gestión de calidad. Recuerde que el enfoque que tenemos es sobre sistemas de gestión de calidad y también tocar el tema un poco de la gestión integral o de los sistemas integrados de gestión, ¿no? Que hoy en día están muy de moda. Seguimos con la parte básica o fundamental de los sistemas de gestión integrados, que es el sistema de gestión de calidad como tal. Y hoy vamos a hablar de un punto muy importante que toca el sistema de gestión, como es los recursos del sistema de gestión. Acuérdese que lo que hemos venido haciendo desde la clase anterior es cómo ir analizando la estructura de la norma ISO 9001, que al final es por su excelencia la norma de los sistemas de gestión de calidad como tal. ¿Ya? Entonces vamos a lo largo de estos cursos a ir analizando la estructura de esa norma y aprendiendo herramientas que permiten a la hora de implementar un sistema de gestión, gestionar bien todos estos aspectos o enunciados de la norma, ¿no? Y que nos permiten pues al final pues eh, tener una mayor gestión. Y acuérdense que el objetivo de un sistema de gestión pues es brindar pues productos de calidad y servicio de calidad a los clientes, ¿no? Entonces eso a través de, como hemos venido hablando anteriormente, a través del enfoque basado en procesos. Entonces ahora vamos a hablar de los recursos del sistema de gestión, ¿ya? La organización, dice, debe determinar y proporcionar los recursos para el establecimiento, implementación y mejora continua del sistema de gestión. Es decir, ahí está prácticamente obligando a la empresa que desea tener un sistema de gestión que debe determinar y debe brindar una importancia eh, muy grande a los recursos que necesita como organización para implementar un sistema de gestión y la mejora continua. ¿Ya? Es decir, para normalmente en una empresa, en una fábrica, necesitamos recursos para poder echar a andar toda esta fábrica, ¿no? Cuando hablamos de recursos, acuérdese que hablamos de todo tipo de recursos, ¿no? Hay recursos, por ejemplo, de mano de obra, hay recursos financieros, hay recursos de materiales, hay recursos de maquinaria, hay un montón de recursos y ya los vamos a ver más a detalle, los cuales pues son necesarios e indispensables para poder echar a andar una organización y no se diga pues implementar un sistema de gestión y mejora continua. Entonces dice, la organización debe considerar, uno, las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. Es decir, también es necesario, sí, de tener claro cuáles son los recursos, pero también se debe de identificar y considerar las limitaciones que se tienen. Ya, es decir, todos normalmente se tienen limitaciones. Por ejemplo, el recurso financiero es limitado. No existe un recurso financiero ilimitado dentro de una organización. ¿Ya? Es decir, yo puedo gastar todo lo que quiera, comprar todo lo que quiera, invertir todo lo que quiera. Básicamente es imposible. ¿Ya? Por lo tanto, también la norma nos dice, o el sistema de gestión, mire, determine y considere esas capacidades y limitaciones que usted va a tener, ¿ya? Dentro de los recursos que tiene. ¿Ya? Y los cuales son los recursos que usted debe de utilizar para hacer que este sistema funcione. ¿Ya? También dice que la organización debe considerar que se necesita obtener de los proveedores externos. Acuérdese que dentro de los recursos que usted como organización necesita para funcionar, para que trabaje, para que genere utilidades,
Dentro de esos recursos, muchos de esos recursos y la mayoría son proveídos por agentes externos a la organización. Es lo que conocemos como proveedores externos, ¿ya? Si usted necesita una maquinaria, debe de haber una empresa fabricante de maquinaria, la cual sea la que lo dote de ese recurso a través de la venta de este. ¿Ya? También, si usted necesita, por ejemplo, servicios ya sea de mantenimiento, servicios de taller, posiblemente necesite proveedores externos que le brinden ese servicio. Entonces, por eso es importante que las organizaciones determinen cuáles son esos proveedores externos que le van a brindar aquellos recursos que usted necesita. Eso es clave, ¿no? Primero, ojo con lo que dice. Determine sus limitaciones, sus capacidades, pero también determine aquellos proveedores que son quienes le van a brindar esos recursos, proveedores externos. ¿Qué tipo de recursos estamos hablando? Bueno, como ya lo mencionamos, ahí mencionamos las personas, la infraestructura, ya es edificios, por ejemplo, ¿no? Necesita edificios, necesita un área, un espacio físico para usted, por ejemplo, eh, poner una fábrica o trabajar en una fábrica o producir en una fábrica, necesita una infraestructura. Luego también un ambiente para la operación de los procesos. Es necesario también brindarle, por ejemplo, al trabajador el ambiente adecuado, el cual le permita realizar sus operaciones de la mejor manera. Recursos de seguimiento y medición. Posiblemente usted también necesite instrumentos de medición, ¿ya? Según su producto necesita medir porque necesita verificar características, medir criterios de calidad, etcétera. Entonces también necesita instrumentos de medición o seguimiento, ¿ya? Como por ejemplo podría ser un software, ¿no? También donde usted le está dando un seguimiento, un control de la producción, por ejemplo. Luego, conocimientos de la organización, dice. Ya, conocimientos de la organización, eso es básicamente, y es un recurso muy importante, pero es el conocimiento, ¿no? De todo el personal que labora dentro de la organización debe tener un conocimiento. Usted está adquiriendo acá conocimiento, ¿ya? Y no solamente un conocimiento adicional, sino también conocimiento propio de la organización. Entonces, estos son algunos tipos de recursos que son indispensables, ¿no? Por ejemplo, también se puede mencionar, bueno, en la parte de conocimiento es donde entran, por ejemplo, los métodos de trabajo. Es necesario tener métodos de trabajo establecidos que le permitan realizar su trabajo, ¿no? Entonces, todos esos recursos, ya, la organización debe de prácticamente velar porque los tenga, ¿no? Los tenga. En este caso, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué dice de las personas? Bueno, la organización dice, debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad y para la operación y control de su proceso. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí la norma? Pues la norma lo que me está diciendo es, mire, usted debería, ya, o debe básicamente, no debería, debe eh, contratar, ya, o debe determinar cuáles son esas personas que usted necesita. Y no solamente esas personas, sino, y algo más importante, que es las competencias de esas personas, para que usted pueda implementar de forma eficaz su sistema de gestión de calidad, ¿ya? Para poder operar sus procesos, ya sea procesos productivos, procesos administrativos, procesos de soporte, cualquier tipo de ellos, también para poder controlar esos procesos. Es decir, para que funcione toda esa organización, usted como organización, valga la redundancia, tiene que determinar
qué tipo de personas necesita, cuáles son los perfiles de esas personas y las competencias que estas personas deben de tener. ¿Ya? En eso se centra cuando hablamos de personas, que es un recurso necesario, indispensable y fundamental en toda organización. ¿Ya? Una organización no puede funcionar sin personal. ¿Ya? Y la organización es la responsable que se tengan básicamente definidos todos estos aspectos. Luego está también la parte de infraestructura, lo que mencionábamos. Es necesario también para que una organización funcione que tenga edificios, que tenga un área adecuada, una planta de producción adecuada, oficinas adecuadas, ¿ya? Una infraestructura adecuada. Entonces, una empresa que quiere certificarse en un sistema de gestión, dice, debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Y aquí habla que cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando, lo normal que conocemos es edificios, por ejemplo, ¿ya? Pero no solamente se basa en los edificios, sino que veamos qué es lo que involucra, digamos, la norma como tal. Y dice, cuando hablamos de infraestructura dentro de una organización, pues hablamos de todo, edificios, que es lo más común y lo que básico, pero también a los servicios asociados, equipos, ¿ya? Estamos hablando de equipos de trabajo, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el hardware, el software, ¿no? Por ejemplo, equipos de cómputo, ¿no? Recursos de transporte, si es necesario, por ejemplo, brindar el servicio de transporte al personal, pues es parte de la infraestructura. Tecnologías de la información, comunicación, ya, internet, por ejemplo, todo esto es parte de la infraestructura, ya, servidores, software, los software que se tienen para, por ejemplo, para el control de los procesos, para el reporte de las manos de obra, donde está toda la información documentada, donde se llevan todos los registros. Todo eso es parte de la infraestructura de una organización. Entonces, los sistemas de gestión le dicen, mire, si usted quiere estar certificado con un sistema de gestión, pues entonces debe de velar porque la organización tenga los recursos necesarios y debe determinarlos cuáles son esos recursos necesarios, ¿ya? Y por ahí va a andar ahora la tarea, parte de la tarea, porque creo que la tarea de ahora está un poquito extensa en comparación, por ejemplo, a la última. Pero de eso se trata, ¿verdad? Entre más hacemos, más aprendemos. Luego, ambiente para la operación de los procesos. Ya, otro de los recursos que necesita toda organización es el ambiente para operar, ¿ya? Es decir, un adecuado ambiente para poder eh, operar de la mejor manera. Por eso dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos, ¿ya? Y lograr la conformidad de los productos y servicios. ¿Ya? Cuando hablamos de ambiente, ahí fíjense que normalmente lo relacionamos con el medio ambiente, por ejemplo, con aspectos, por ejemplo, físicos, como la temperatura, el calor, la ventilación, la iluminación en el área de trabajo, ya que se sabe que eso es indispensable y que pues es algo que debería de estar implícito, digamos, eh, eh, en el trabajo del día a día, ¿no? Es impensable pensar es impensable, como lo digo, ¿verdad? Decir que una empresa no va a tener las condiciones de ambiente adecuadas, ¿ya? Es decir, una planta en la que haya poca iluminación, que hay una poca ventilación y hay un gran calor, es insoportable estar dentro de la planta. O sea, eso hasta cierto punto está implícito en el diseño de una empresa como tal.
Sin embargo, se dan casos, ¿no? Se dan casos en los que se pueda tener esta situación en la que no hayan las condiciones adecuadas. Eh, pero cuando la norma habla sobre ambiente de las operaciones, va más allá y no solamente se refiere a la parte física, que sí sabemos que es muy importante. Lo físico es muy importante incluso para el rendimiento del operador, ¿verdad? Y el rendimiento del trabajador como tal. Ya, es decir, un trabajador no va a rendir lo mismo si las condiciones ambientales o físicas dentro de la planta no son las adecuadas, porque eso le va a generar que cansancio, fatiga, ya problemas de salud, etcétera. Entonces eso hace que el rendimiento no sea el adecuado, si no tiene la ergonomía adecuada para desempeñar sus funciones. Eso es clave. Sin embargo, hay otros aspectos también muy importantes cuando habla de un ambiente de, de operación, y es el sentido, por ejemplo, de aquellos factores como el factor social, ¿ya? Es decir, que la empresa debe velar porque esto eh, no se dé, digamos, por ejemplo, aspectos como la discriminación, ¿ya? El hecho que hayan conflictos internos dentro de una organización, ¿ya? El hecho que haya el famoso bullying dentro de una organización, ¿verdad? Eso es parte de aquellos factores sociales que me dan un buen ambiente de trabajo. Entonces la organización debe velar porque esto no suceda dentro de una organización. No podemos tener una organización en la cual este, se esté básicamente discriminando a cierta cantidad de personas, ya sea por su aspecto físico, por su clase social, ya, por este, su género, ya. Hoy eso está muy de moda, ¿verdad? Que aunque a veces no compartamos eh, eh, esto del género, más bueno, nosotros como universidad, desde el punto de vista que somos una universidad católica, ya como tal, la Universidad Católica del Salvador, pues básicamente nos basamos únicamente en cuestión de géneros en hombre y mujer, pero pues también no podemos decir que vamos a faltar al respeto como personas que son alguien que no se considere del género, ya sea hombre o mujer, ya, o de repente cuestiones de género de personas que les gusta personas del mismo sexo, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la organización debe velar porque no se den estas situaciones de discriminación, ¿ya? O que generen conflictos, ¿ya? Dentro de la misma organización, ¿ya? También hablamos de aspectos psicológicos, ¿sí? Aspectos psicológicos, por ejemplo, el estrés, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones. Eh, Aquí va mucho también de la mano la parte del clima laboral, ¿no? El clima laboral como tal. Es parte, digamos, del ambiente laboral, es decir, cuál es el clima dentro de la organización. No solamente cuando hablamos de clima, no solo estamos hablando de temperatura, esos aspectos físicos, sino que aspectos psicológicos, sociales, cómo se trata el trabajador, cómo es el trato de las jefaturas hacia los operadores, ¿ya? Todo eso es bien importante y lo considera la norma como parte de un sistema de gestión de calidad. Ya por eso es en las empresas que están con un sistema de gestión de calidad, básicamente se les evalúa prácticamente que tengan una medición del clima laboral, ya, con el fin de determinar todo esto, evaluar todo esto. ¿Ya? Si, por ejemplo, en estas encuestas de clima laboral que se deben pasar
a todos los trabajadores de una organización, se puede evaluar todos estos aspectos. Por ejemplo, si se siente que es discriminado, si se siente que alguien le hace bullying, pues ya sea por su apariencia física, por problemas que tenga de discapacidades o capacidades especiales, ¿ya? O si la relación entre jefe y súbdito es, por ejemplo, conflictiva, la forma en que le piden que haga su trabajo. Todo esto se puede evaluar, digamos, a través de encuestas de clima laboral, ¿ya? Y la organización que desee tener un sistema de gestión debe velar porque esto no suceda. Todos los aspectos, digamos, negativos, ¿verdad? En cuanto al ambiente de, laboral, pero no solamente a la parte física, sino la parte social, psicológica también. Estos factores, dice, pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Es decir, va a depender mucho, como dice ahí, del tipo de organización, ¿ya? Del tipo de organización y de cómo se dé las relaciones interpersonales dentro de la organización, del área de trabajo y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en la parte física, ¿verdad? Si es una empresa puramente de servicio, en oficina posiblemente tengan las condiciones adecuadas, aire acondicionado, etcétera. Pero en una planta hay que buscar medios, los cuales nos permitan favorecer, pues, estas condiciones ambientales y ergonómicas a la hora de realizar el trabajo. Otro de los recursos que menciona la norma para un sistema de gestión de calidad es los de seguimiento y medición. Y hablábamos ya rápidamente antes de esto y se refería, bueno, a todos aquellos recursos que necesitamos para determinar y proporcionar y asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados que se obtienen, por ejemplo, al fabricar un producto. Ya cuando se realiza el seguimiento y la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios. Y debe de asegurarse de varias cosas, dice, que todos estos elementos o recursos de medición proporcionada, primero, sean apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento. Ya es decir, que permitan, por ejemplo, obtener la medición adecuada, según lo que deseamos medir. ¿Ya? Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito, es decir, el seguimiento y el mantenimiento durante el tiempo. ¿Ya? Ahí es donde entra un concepto y que también la norma lo ve, que es la parte de la medición, perdón, de la trazabilidad y de la calibración de los equipos de medición. Pero es indispensable dentro de la organización enfocarse también en la parte de medición, porque estamos hablando de calidad de productos y servicios, pues la única forma es medir para determinar si nuestro producto es de calidad, ¿ya? Entonces, una de las únicas formas de determinar esto es a través de la medición. Acuérdense, y lo vimos en la clase pasada, que uno de los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad es el ciclo PHBA. Planificar, hacer y verificar. En el verificar, bueno, ya está el actuar, pero en el verificar, acuérdese que básicamente es la medición como tal, para poder determinar si esto está de la forma adecuada o no, si cumple con los requisitos o no, si cumple con las características técnicas establecidas, sí o no. Entonces, la organización debe conservar también toda la información, el resultado de esto. Conservar toda la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. ¿Ya? Y ahí es donde toca un concepto y aunque parezca bastante operativo, pero así lo es, en los sistemas de gestión de calidad, en la parte de calibración de equipos de medición. ¿Ya? Es necesario e indispensable. ¿Por qué? Porque si usted lo que quiere es medir la calidad de su producto, pues entonces mida si cumple con esa calidad o no. Ese es el primer punto. Pero lo otro es
dice, la organización debe también darle, si vas a medir, pues debe darle los recursos adecuados según la medición que se desea realizar. ¿Ya? Entonces los recursos deben de ser los adecuados. ¿Ya? Y luego dice, bueno, también debe de documentar que están adecuados los recursos de medición, los instrumentos de medición, pero a la vez debe de garantizar que estos instrumentos pues que funcionen adecuadamente y estén en buen estado. Ya, por lógico, si yo mido o tomo una medida de algo y el instrumento de medición está dañado, el resultado no va a ser el adecuado y eso puede influir directamente en la calidad del producto. ¿Ya? Y ahí entra también otro concepto que es el concepto de trazabilidad de mediciones. Cuando la trazabilidad, dice en mediciones, es un requisito o es considerada como parte esencial para proporcionar confianza, ¿ya? El equipo debe de, dice, calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización. Para ello, pues hay normalmente dentro de las organizaciones se contrata a empresas calibradoras, ya, empresas certificadoras, que ellos le dan un certificado de calibración de estos equipos, ¿sí? Y también pues ellos verifican contra patrones de medición, ¿verdad? ¿Ya? Internacionales o nacionales, y que pues cuando no existan, dice, tales patrones deberá conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración. Pero como les decía, ya hay empresas las cuales se dedican a la calibración de equipos y verificación, ¿ya? Y que esa es su función, ¿no? Ellos ya están certificados y también se encargan de extender estos certificados de calibración. Por lo tanto, la empresa que desee tener un sistema de gestión debe de verificar el estado también de estos equipos de medición. También deben de estar identificados, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final debe tener una base en la cual usted diga, bueno, para este proceso, con estas características técnicas, yo quiero medir de esta forma, pero mi instrumento de medición es este. Y ahí garantizar que sea el adecuado en cuanto a incertidumbre, en cuanto a tolerancias, etcétera. Entonces, toda organización también que desee un sistema de gestión, estar certificado como tal, pues debe de garantizar que esto se dé. Protegerse contra ajustes, daños, deterioros que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de medición. ¿Por qué se da todo esto y se enfoca mucho en la parte de medición de los instrumentos que deben de estar calibrados, que deben de estar en buen estado? Bueno, porque si estamos hablando que el objetivo principal de un sistema de gestión de calidad es dar productos de calidad, productos y servicios de calidad, la única forma es midiendo. ¿Ya? ¿Cómo va usted posiblemente, si quiere que el arco de una prenda tenga cierta longitud, pues lo puede medir? Pero ¿cómo va a determinar si eso cumple o no con las tolerancias? Pues únicamente midiendo. Que si ya tiene un patrón, lo que sea, pero ese tiene la medida que es. Por lo tanto, debe de velar la organización porque ese patrón cumpla con la medida que se ha definido como característica técnica. Entonces, este recurso de la medición también es muy importante. Luego, otro de los recursos que toda organización debe de tener es la parte del conocimiento. ¿Ya? Debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus productos y para lograr la conformidad de productos y servicios. Es decir, esto es crear las competencias y los perfiles de los puestos de trabajo. ¿Ya? Es decir, usted va a determinar, para este puesto de trabajo yo necesito que quien tenga este puesto de trabajo tenga este conocimiento, conozca de esto y de esto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo debo determinar las necesidades que yo tengo respecto al conocimiento y al personal que yo deseo. Esa es una parte, ¿ya? Esa es una parte. Pero también la norma habla de algo bien importante que es
el mantenimiento y la disposición del conocimiento. Es decir, dentro de una organización también se va generando conocimiento producto de la experiencia, ya que se va teniendo, ya sea en un proceso, eh, ya sea a lo largo del tiempo, ya sea a través de las lecciones aprendidas, es decir, del día a día. ¿Ya? Muchas empresas, por ejemplo, llevan que una bitácora donde se va colocando, por ejemplo, eh, que el día a día y las acciones que se toman ante situaciones, por ejemplo, de problemas que se puedan dar. ¿Ya? Pues entonces toda esta información, dice, debe mantenerse. Y algo bien importante, y debe de estar a disposición en la medida que sea necesario. ¿Ya? Es decir, que también si usted tiene fuentes de información dentro de la empresa, debe de ponerlo a disposición del trabajador. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Y por experiencia propia, que tengo ya que más de casi 20 años ya de trabajar en empresas con sistemas de gestión de calidad, pues muchas veces lo que se hace es crear, por ejemplo, por mi experiencia, en algunos casos lo que se ha hecho es crear eh, básicamente una base de datos de conocimiento. Es decir, para cada área o cada proceso se generan, digamos, ciertos perfiles que se necesitan. ¿Ya? Y esos perfiles se define qué competencias debe tener. Bueno, pues debe de saber, por ejemplo, conocimientos, por poner un ejemplo, de costos, de costeo básico. Debe saber un conocimiento, por ejemplo, de interpretación de normas técnicas. Debe de saber tener un conocimiento de interpretación de características, de calidad, de planos, etcétera, ¿no? Entonces ahí usted va definiendo, digamos, qué competencias va a tener. Ahora, lo que se hace muchas veces y algunas empresas es que generan toda esa información, ya sea información bibliográfica, ya sea información de base de datos propias de la empresa, de lecciones aprendidas o simplemente cursos que se adquieren, las presentaciones, etcétera. Toda esta información se crean bases de datos y en estas bases de datos se ponen a disposición del trabajador. Eso lo menciono como caso particular de la empresa donde yo trabajo. Se pone toda esta información a disposición del trabajador y existe pues una plataforma en la cual todos los trabajadores tienen acceso para poder ingresar a esa documentación que es parte de, ahí puede que tener revista, enlaces, documentos, presentaciones, libros, etcétera, que es parte del conocimiento que debe tener ese perfil. ¿Ya? Y ese está disponible. Incluso hay estaciones de trabajo en la planta en la cual los operarios en su tiempo que tengan a disposición podrían acceder a este sistema y tener toda la información que requieran, ya sea aprender o relacionada, lógico, a las competencias propias de su puesto de trabajo. No es una biblioteca que puede encontrar información cualquiera, no, simplemente relacionada al puesto de trabajo y a las funciones que realmente desempeña. ¿Ya? Los conocimientos, dice, son específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización. Es ahí donde entra, por ejemplo, esto de, por ejemplo, de lectura, perdón, de lecciones aprendidas, ¿ya? Es decir, generar, por ejemplo, por experiencia, eh, generar una bitácora de trabajo en la cual se va registrando todas las acciones tomadas, por ejemplo, para solución de problemas. Ya, por ejemplo, en una máquina se dio esta falla. Bueno, ¿cómo se resolvió el problema y qué solución se tomó? ¿Sí? Entonces, eso queda como una base de datos, que es el conocimiento que se ha ido adquiriendo y es una lección aprendida que ahí está a disposición de todo el trabajador de esa área. Por ejemplo, dentro de esos conocimientos dice que pueden haber fuentes internas,
propiedades intelectuales, conocimientos adquiridos con la experiencia, lecciones aprendidas de lo que yo he estado mencionando, proyectos de éxito, compartir el conocimiento, ¿ya? Y también hay fuentes externas, como lo que les mencionaba, normas técnicas, academias, conferencias, capacitaciones, etcétera, ¿no? Todo esto es parte del conocimiento que una organización debe tener. Y bueno, y vamos a entrar a un concepto que posiblemente ustedes ya lo habrán escuchado, pero acá es donde se basa prácticamente lo que son los recursos de una organización. Y aquí es donde hablamos, por ejemplo, del famoso concepto de las 6 M's. Aunque hoy en día inclusive hay quienes hablan de más de 6 M's, ¿no? Hasta 9 M's. Pero las básicas y las principales y con lo que se inició básicamente el concepto de las 6 M, pues son la M de métodos, la M de medición, la M de medio ambiente, la M de materia prima, mano de obra y maquinaria. Esos básicamente son los recursos indispensables que tiene una organización, ¿ya? Es decir, métodos para trabajar, procedimientos, fichas técnicas, algo que me diga cómo lo debo de hacer. Esos son los métodos. La medición, lo que hemos estado hablando, medición a través de instrumentos, por ejemplo, de medición, no solamente también instrumentos, sino que también la medición a través, por ejemplo, de control de indicadores, por ejemplo, a través de este software que me generan bases de datos que me permiten recolectar cierta información y medir los resultados a partir de ella. Luego también lo que mencionamos de medio ambiente, ¿ya? El medio ambiente, es decir, todo lo que hemos hablado, tanto físicos, sociales, psicológicos como tal. Otro de los recursos es la materia prima, es decir, toda la materia prima que yo necesito, materiales directos, materiales indirectos, mano de obra, es decir, todo el personal, y por último, maquinarias. Esas son las 6 M's que básicamente son los elementos que definen de manera global a todo proceso y que cada uno aporta una parte fundamental para la variabilidad y calidad del producto. ¿Ya? Es decir, así como estos son recursos como tal, también estos afectan directamente la calidad del producto. ¿Por qué? Porque si usted no tiene métodos adecuados de trabajo, pues también no va a saber hacia qué rumbo va. No va a saber cuál es el objetivo. No va a saber qué es lo que yo quiero. Si usted no tiene un método de trabajo, no sabe cómo hacer el trabajo. No lo tiene de forma estandarizada. Por lo tanto, los resultados van a variar. Si una persona hace de una forma esto y otra lo mismo, lo hace de otra forma, posiblemente los resultados no sean los mismos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estandarizar los métodos, los procedimientos, tenerlos documentados y tenerlos definidos como deben de ser. ¿Ya? Eso en cuanto a métodos. O sea, es un recurso, pero por lo mismo de ser un recurso, también me afecta directamente la calidad del producto. Igual la medición, si tengo instrumentos de medición que no están bien calibrados, instrumentos de medición que no son los adecuados, ¿cómo un instrumento de medición no puede ser el adecuado? Pues resulta que yo estoy midiendo, por ejemplo, centésimas de milímetro en mi tolerancia de precisión, pero el instrumento solamente me permite medir décimas de milímetro, ¿ya? Por lo tanto, no es un instrumento adecuado. ¿Ya? Eso en cuanto a medición. El medio ambiente, ya mencionamos que si no tenemos las condiciones, si el trabajador se siente estresado, si el trabajador se siente cansado, si el trabajador se siente que es agobiado o hay un acoso laboral, ya, o de todo tipo, el trabajador no va a rendir de la misma forma y la calidad del producto se verá afectada, ¿ya? Lo mismo la materia prima, si la materia prima llega defectuosa, si la materia prima llega con, que no cumple con las especificaciones técnicas, también la calidad se ve afectada. Lo mismo la mano de obra.
Si el personal no tiene las competencias adecuadas, no ha sido capacitado, no sabe cómo resolver problemas, pues entonces los resultados no van a ser los adecuados. Ponga a una persona que no conoce nada del proceso a trabajar y ¿qué va a pasar? La eficiencia va a bajar, los resultados no van a ser los mismos. Entonces la mano de obra también impacta directamente. Lo mismo la maquinaria. Si tenemos maquinaria obsoleta, si tenemos maquinaria que ya tiene muchas fallas de precisión, que no es eficiente, eso va a afectar directamente en el objetivo. Por lo tanto, estas 6 M's, aunque son nuestros recursos, también afectan desde el momento que son unos recursos, afectan directamente la calidad del producto. Por eso, vamos a hablar ahora, y parte de la tarea de esta es, de algunas herramientas suaves de calidad que existen. Y como lo que vamos buscando, digamos, dentro de una organización es la calidad del producto, ¿ya? Hay herramientas que se le llaman suaves de calidad para garantizar el cumplimiento de la calidad. Y ahí hay unas herramientas como por ejemplo el diagrama de causa y efecto y el diagrama, por ejemplo, de los 5 por qué, que se basan, por ejemplo, en las 6 M's, que es un diagrama de causa y efecto, o conocido también como espina de pescado o diagrama de Ichikawa. Este señor Ichikawa fue un señor japonés de hace ya muchos años, el cual se ideó esta técnica de análisis de causa, considerando en la cabeza del pescado, pues que ahí estaba el problema y que cada efecto tiene su causa, ya, o causa y efecto. Y a partir de ahí, hacer un análisis de causas. Ese análisis de causa, que esas causas se pueden exclusivamente aludir a esas 6 M's. Es decir, todas las causas que me pueden producir un defecto o que me pueden generar un problema dentro de la organización se pueden englobar en esas 6 M's. Hombre o mano de obra, maquinaria, el entorno, medio ambiente, material, materia prima, método y medición. Y luego, a partir de eso, de hacer un análisis más exhaustivo para interpretar las causas básicas o las causas eh, quizás más fuentes del problema, es decir, las causas de las causas, es que se creó también una técnica que se le llama 5 porqués. O hay quienes le llaman de los porqués nada más, porque no es que siempre vayan a haber 5. Pero lo que busca esta herramienta es que usted pueda analizar a través de las causas el porqué de la causa. Y luego se vuelve a cuestionar el porqué de la otra causa y porqué de la subcausa. Al final es de llegar a la causa raíz del problema, que de eso se trata. Por eso también se le llama como diagrama causa raíz. Por ahí va la tarea y voy a empezar quizás a hablar ya de ella. Vamos le voy a proyectar por acá. Primero vamos a hablar de un diagrama de recurso de un proceso. ¿Ya? No es que ya vamos a terminar, voy a hablar primero de la tarea y luego vamos a continuar la clase, pero para no estar ya al final hablando de esto y aprovechando que estamos hablando del tema como tal. Entonces, una de las partes de la tarea va a ser que usted me va a elaborar un diagrama de recurso de un proceso. Hablamos al inicio de la clase que como organización como tal, necesitamos recursos para poder trabajar. ¿Ya? Y decía al inicio que pues la organización debe definir cuáles son esos recursos necesarios. Por lo tanto,
cuando alguien, un auditor, por ejemplo, llega a verificar eh, este cumplimiento, es decir, si la organización ha determinado esos recursos, hay que demostrarlo. Y una forma de demostrarlo es a través de un diagrama, una matriz que se le llama de recurso de un proceso. ¿Ya? Es un recurso de un proceso. ¿Qué es lo que hace? Pues clasificar para cada uno de los procesos cuáles son los recursos que se necesitan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí ustedes, yo como siempre les voy a subir un archivo, que es el que ustedes van a ir llenando, donde se deberían de definir los recursos de un proceso. Primer paso, ustedes van a elegir un proceso. Puede ser el mismo proceso que ustedes tomaron en el CIPOC. Acuérdense que ahí ustedes tomaron un proceso y establecieron el diagrama de caracterización de las entradas y las salidas de ese proceso. Pues ahora para ese mismo proceso van a determinar cuáles son los recursos que necesita ese proceso para que trabaje. Entonces, por ejemplo, vamos a poner algo bien importante que es, por ejemplo, el nombre del proceso. El nombre del proceso y el objetivo del proceso. ¿Qué es lo que hace el objetivo? ¿Cuál es el fin de ese proceso? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a cuestionar aquí a alguien que nos ayude con un proceso. Vamos a ver. Alma Verónica Ventura, está por ahí. Sí, ingeniero. Ok, Alma, veamos. ¿En qué proceso trabaja usted dentro de la empresa? En el proceso de producción, prácticamente es transformación de la materia prima en las piezas ya terminadas. Ok, es proceso productivo. ¿No tiene un nombre específico el proceso de producción? Es decir, ya sea por tipo de producto o simplemente lo conocen como producción. Sí, prácticamente es producción. Lo que hacemos son suéteres. Ok, Entonces nos ingresan la materia prima y nosotros lo transformamos en suéteres. ok, bueno, le vamos a colocar qué es el proceso. Nombre del producto proceso, perdón, lo vamos a poner así bastante general, que es lo vamos a poner como producción de suéteres. Bueno, la fecha, bueno, eso lo vamos a obviar, pero es la fecha del día que se hace el documento. Luego el objetivo del proceso, bueno, vamos a colocarle, como nos dijo Alma, fabricación de suéteres. Y le vamos a poner a agregar aquí algo adicional, pero ustedes sabrán más el objetivo si ya tienen un objetivo con los estándares de calidad y al menor costo posible. Le voy a poner así, ¿no? Pero esto es algo bien general que puede darse en cualquier proceso de producción. Digamos que ese es su objetivo como proceso, ¿verdad? De producción. Va a ser siempre producir, en este caso, suéteres con los estándares de calidad definidos y al menor costo para la organización. Bueno, el responsable, en este caso, debe de haber, digamos, una autoridad. Por ejemplo, le vamos a poner en este caso el gerente de producción. Pero debe de haber una autoridad, podría ser la jefatura, ¿verdad? Que son los responsables de ese proceso como tal. O podría ser un supervisor de producción o alguien que sea el responsable. Bueno, vamos, esto lo vimos en la clase pasada y no vamos a entrar mucho en detalle, pero digamos, normalmente todo proceso debe tener un indicador. ¿Ya? Todo proceso debe tener un indicador. Si es un proceso de producción, posiblemente un indicador podría ser, por ejemplo,
podrían haber muchos indicadores, pero uno podría ser el cumplimiento del plan, por ejemplo, de producción. Ese podría ser un indicador para el proceso productivo. Otro indicador podría ser, por ejemplo, el porcentaje de eficiencia. Lo vamos a poner así, porcentaje de eficiencia eh, según el plan de producción. Ahorita estoy inventando, pero ya vamos a ver lo que nos interesa. Es decir, ustedes esto lo van a llenar tal cual como lo estoy llenando, pero ustedes lo van a ver más con detalles y según la información real que ustedes tienen. Unidad de medida, bueno, va a ser, digamos, porcentaje de cumplimiento de plan. ¿Ya? Y la fórmula va a ser piezas producidas, por ejemplo, entre las piezas planificadas. Cantidad de piezas, ¿no? Es decir, si se planificó hacer 5.000 piezas en un tiempo específico y se hicieron las 5.000, están al 100%. ¿Cuál es la meta? Pues posiblemente la eficiencia podríamos dejarle, qué sé yo, un 98%. Ahí va a depender de cada proceso. Y bueno, ¿y cómo se puede llevar esto? Esto se puede llevar, por ejemplo, semanal. Y así está definido, digamos, un proceso así en forma general en cuanto a nombre, objetivo, responsable. Pero algo que aquí yo necesito que ustedes me hagan es con respecto a los recursos. Y yo aquí incluso le hemos agregado unos más y ya vamos a hablar de esto, ¿no? Hemos estado hablando de 6 M's, pero vamos a agregar ciertas M's más. Por ejemplo, y ahí vamos a consultarle otra vez a Alma, era, ¿verdad? Alma, con respecto, por ejemplo, al recurso mano de obra, el proceso de fabricación de suéteres, ¿qué tipo de personal necesita para que el proceso funcione? Eh, ¿Quiénes son los involucrados para que el proceso funcione? Bueno, por ejemplo, yo en un equipo de producción para hacer la transformación de la materia prima ya en los suéteres, por así decirlo, tengo 9 personas en un equipo. Ok. Y, Adicional a... y, to, y todo esto son operarios, pero ¿hay algunos operarios específicos de algún tipo de maquinaria? ¿O todos tienen el mismo conocimiento y todos pueden operar cualquier tipo de máquina? Eh, prácticamente cada uno es como, digamos, especialista en una operación, por así decirlo, aunque hay varias máquinas del mismo modelo dentro de la línea. Ok. Por ejemplo, de las ranas se repiten y de las cover también, solo tenemos 2 tipos de maquinaria. Pero cada persona tiene asignada una máquina para hacer cada uno parte del proceso. Digamos que a cada uno se le asigna una parte del proceso. Ok, perfecto. O sea que tiene básicamente dos, bueno, según escuché, tiene operario de dos tipos de máquina. Operario de rana y el... Y de máquina cover. Ok, le vamos a poner acá como operario de rana. Vamos a poner acá y operario de máquina cover. Ahora, digamos que, bueno, estos son los operarios. Ahora, ¿qué más necesita, digamos, el proceso? Porque vaya, este es el operario, pero digamos hay personal para que funcione este proceso, que es el de producción, de fabricación de suéteres, tiene que haber otro tipo de mano de obra o recurso mano de obra que necesite. Por ejemplo, si hay supervisores, si hay un entrenador, si hay un jefe, ¿qué otro mano de obra se necesita para trabajar en este proceso? Sí, eso es lo que le iba a comentar, que
adicional a esto, tenemos un mecánico asignado a las líneas. Perfecto. Tenemos el personal de bodega, que es el que lleva los suministros, por así decirlo, todo lo que es la materia prima y los accesorios. Okay. Aunque ellos son rotativos, ellos se encargan de llevarle todos estos suministros a todos los equipos de la planta, Ajá. pero también intervienen dentro del proceso de producción. Ok. Tenemos un... Ajá. No, dígame. Tenemos un auditor de calidad que es, no sé si iría dentro de, pero el que se encarga prácticamente de liberar ya todo el producto final. Sí. O de hacernos alguna observación en el caso de que no cumpla con los requerimientos de calidad. Ok. Bueno, aquí hay algo bien que hay que analizar. Primero, el hecho de que a la hora de hacer un diagrama de recursos, uno puede enfocarse únicamente al proceso como tal, pero también dentro de los procesos productivos muchas veces hay recursos que necesitamos, pero que son, digamos, responden a otros procesos. Por ejemplo, un auditor de calidad puede ser que sí lo necesitan y sí llega al proceso, pero él responde a otro proceso, que debería haber un proceso, por ejemplo, de calidad o de control de calidad, donde están, digamos, todos los auditores de calidad, ¿no? Entonces, pero igual posiblemente podríamos incluir el mecánico de línea, posiblemente también, si da el servicio a diferentes líneas, podría responder también, digamos, al proceso de mantenimiento, por ejemplo. A no ser que sea exclusivo de la línea esa y que siempre esté en el proceso como tal, se podría considerar como parte de la mano de obra de ese proceso. Igual el operador de logística que lleva los materiales, aunque interviene directamente en el proceso, podría también considerarse dentro del proceso de logística como tal. Entonces, lo que deberíamos de colocar cuando hablamos de recurso de mano de obra es básicamente solo el personal propio del producto, del proceso, perdón, en este caso producción de suéteres, que responde únicamente, digamos, al proceso como tal. Aunque lleguen otros que llegan, pero que de repente no solamente se mantienen en el proceso, sino que pueden auditar otros procesos productivos, otras líneas de producción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner ahí? Es esa lista de trabajadores que realmente están dentro del proceso. Creería yo que posiblemente el operador de logística, si solamente es encargado de llevar el producto y de recogerlo, posiblemente él responde a su proceso de logística como tal. Ahí debería tener sus funciones. Y el mecánico de línea, que posiblemente, aunque tengan asignado uno, habría que ver si responde realmente a la parte productiva o de lo contrario a, a un departamento, por ejemplo, de mantenimiento, ¿ya? Que es, aunque siempre se le asigna a un mecánico, pero que realmente sus funciones están para un proceso de mantenimiento como tal. Entonces habría que evaluar eso nada más, pero en todo caso es de colocar acá. Ahora, si fuera, por ejemplo, un supervisor de la línea de suéter, ahí sí es parte de la producción, ¿ya? Si hubiera alguien, por ejemplo, que es el encargado de esa línea y que esté realmente solo trabajando como tal. Pero bueno, eso lo deben de evaluar ustedes. Pero en la mano de obra la idea es colocar cuáles son los recursos que yo necesito de mano de obra para producir suéteres, ¿ya? Luego en la maquinaria, bueno, ya mencionó por ejemplo algo, Alma, que decía, bueno, máquina rana, máquina cover, y habría que ver qué otros maquinaria necesitamos para poder operar nosotros, ¿no? Ya ahí va a estar relacionada en función de, bueno, si esta es la mano de obra que yo tengo con estos recursos, qué recursos de maquinaria necesita esta mano de obra para hacer sus funciones. Ahí podríamos poner lo que mencionó la máquina rana, la máquina cover y evaluar si hay otra más. Ahorita lo vamos a hacer así solo medio sencillo para que ustedes lo hagan más en su tarea, más específico. Los métodos, bueno, deberían de haber métodos de trabajo que le permitan realizar su trabajo, valga la redundancia, ¿no? Es decir,
Métodos que, bueno, si el operario está trabajando con una máquina rana y tiene ciertas operaciones, pues entonces debería de haber documentación técnica que me especifica cuáles son, por ejemplo, las especificaciones técnicas del producto. Ese es parte de un método que necesito para operar mi producto y fabricar suéteres. Especificaciones técnicas de producto o del suéter, ¿no? Otro método que podría tener, por ejemplo, el procedimiento de fabricación de suéteres. Debería de haber alguna documentación en la cual se especifique el proceso paso a paso a seguir para la fabricación de suéteres. ¿Ya? O también podría estar los estándares de producción. Háblese no solamente tiempo, sino también estándares en cuanto a dimensiones, en cuanto a especificaciones técnicas, ¿ya? O patrones, etcétera. Entonces, toda esta parte es la parte documental, procedimientos, métodos de trabajo que yo necesito para poder fabricar ese suéter. Luego, los materiales. ¿Qué materiales utiliza, por ejemplo, para fabricar el suéter, Alma? Vaya, por ejemplo, todo lo que es la materia prima, nosotros le llamamos partes cortadas. Okay. Que prácticamente llegan los bloques de trabajo, por así decirlo, lo que son las mangas, los puños, los cuerpos, los cuellos y las bandas. Okay. Eso prácticamente es lo que necesitamos para ya hacer el ensamble. Ok. Ahora, las partes cortadas, pero igual necesitan hilo. Sí, necesitamos los hilos. Ok, parte de los materiales. Y Viñeta. necesitamos las etiquetas. Etiquetas. Que es donde especifica qué talla es, qué color es, cualquier tipo de especificación. Exacto. Entonces, bueno. Y también parte de los materiales es la bolsa donde va empacado. Exacto. Muy bien, gracias. Bueno, ahí se puede ver los diferentes bolsas de empaque. Esos son los materiales, digamos, que necesita este proceso. ¿Ya? Y ahí ustedes, bueno, aquí lo estamos haciendo así un poquito rápido, pero esto es lo que ustedes van a hacer en la tarea. Van a tomar un proceso, puede ser el proceso que tomaron en el CIPOC y lo van a analizar de esta forma. ¿Cuáles son los recursos que necesita? ¿Qué recursos de mano de obra? ¿Cuáles son las maquinarias? ¿Cuáles son los métodos de trabajo? ¿Cuáles son los materiales? En medición, ¿qué instrumentos de medición necesitan para elaborar ese proceso? Podría ser que una cinta, ya una regla, un patrón, ¿ya? Esos son instrumentos de medición. Aquí se le agrega algunas informaciones adicional que no es necesario definirlas dependiendo del tipo de recurso. Bueno, en medio ambiente sí necesitan que, por ejemplo, a la hora de trabajar y de realizar los suéteres van a necesitar, por decir algo, buena iluminación, ventilación adecuada, buen ambiente de trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, el medio ambiente que lo rodea. Esto muchas veces es casi igual en todos los procesos, ¿no? Porque la buena iluminación, ventilación, etcétera. Aquí está mal escrito esto, iluminación. Bueno, la cuestión es que ahí se va a definir qué es lo que necesita. En medición decíamos algún instrumento de medición, puede ser una cinta métrica, por poner un ejemplo, ¿no? Un patrón, etcétera. Lo que necesitan para verificar la calidad del producto. O de repente hay productos que necesitan una báscula para un pesaje, etcétera. Metadatos se refiere básicamente a datos que están en una red, por ejemplo. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de metadatos, podemos estar hablando de información que se tenga para análisis de datos. Ya no necesariamente, por ejemplo, un proceso productivo lo necesite.
Entonces ese espacio lo podrían dejar en blanco, ¿ya? Pero cuando hablamos de metadatos se refiere muchas veces a procesos un poco más administrativos donde el metadato es como la información, una base de datos que se necesite para tomar decisiones o para eh, digamos, desarrollar el proceso. ¿Ya? Podría ser que un proceso productivo como tal no lo necesite. ¿Ya? Igual cuando hablamos de money, por ejemplo, money se refiere a dinero, financiamiento. ¿Ya? Esto muchas veces también se va un poco más a la parte ya, por ejemplo, de procesos en los que hay, por ejemplo, proyectos, ejecución de proyectos, o en los que hay, por ejemplo, los departamentos financieros. En el caso de estos también los podemos dejar en blanco porque no hay algo definido que digamos, bueno, necesito tantos dólares, ¿no? No es tanto de esta forma. Esto se genera mucho más en aquellos procesos donde se manejan presupuestos y todo eso. Igual management se refiere a la parte de administración o de gestión. ¿Ya? Aquí sí se podría colocar, por ejemplo, que necesita, que por ejemplo, necesita personal aquí de administración o, por ejemplo, recursos ya, lo que son jefaturas, gerencias, se podría poner que es parte de la gestión o de la administración de este proceso. Por ejemplo, un jefe de producción, un supervisor de producción, que se pueda colocar aquí en management, que es parte de una mano de obra, pero no es directa, digamos, del proceso, pero que es parte de la administración como tal. Entonces, este va a ser, digamos, parte de la primera tarea. Es decir, ustedes van a llenar esta tablita con los datos de un proceso. O si no quieren el mismo que ya hicieron, seleccionen un proceso y empiecen a desglosar cuáles son los recursos que tiene ese proceso o que necesita ese proceso. ¿Por qué? Porque dentro de una empresa que busca un sistema de gestión de calidad, lo primero que le van a exigir cuando auditen un sistema de gestión de calidad es decirle, ¿tiene identificados los recursos? Y una de las formas de determinarlo es a través de un diagrama de recursos de un proceso. Estas herramientas que yo le muestro aquí, fíjense que no es que sean las únicas herramientas, o sea, cada quien, y es más, las normas no dicen cómo lo deben de llevar, sino más bien qué es lo que deben de llevar. Estas son herramientas que se ocupan en algunas empresas y por experiencia que nosotros hemos utilizado a lo largo de estos años, pero cada quien lo puede llevar de cierta manera, ¿no? Esto no es como una forma única de llevarlo. Y otra parte de la tarea es que ustedes me van a hacer, creo que solamente 3 les voy a poner. No vamos a llegar a la matriz de comunicación, eso lo vamos a dar creo que para después. Miren acá, yo ya les pongo acá una espinita de pescado. Si ven, esto tiene una forma más o menos de pescado. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de recursos y les mencioné que una de las herramientas suaves de calidad que existen dentro de los sistemas de gestión o dentro del control de calidad o aseguramiento de la calidad es el diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto les mencionaba que parte de un problema que está en la cabeza, que es decir, ahí donde está el color naranja. Donde está el color naranja es básicamente el problema como tal. Y luego cada una de las espinas que usted ve en el pescado, por eso son 6, representa a una M. Ya, las que hemos estado hablando, las 6 M's. Maquinaria, método, mano de obra, medición, ¿cuál se me quedó? Medio ambiente y no me acuerdo, materiales. Bueno, quizás repetí alguna, pero son las 6 M's, ¿no? Que hemos estado hablando. Métodos, materiales, medición, medio ambiente, mano de obra y como son 6 M, creo que no sé si ya repetí y mencioné material, creo que sí, método ya lo había mencionado, medio ambiente, medición, sí ya lo había dicho, método, bueno, pero son las 6 M, ya lo vamos a ver de nuevo ahí. Siempre me va alguna, maquinaria, quizás no había mencionado, yo creo que todas las mencioné, bueno. Lo que voy es que cada una de esas espinitas que usted ve ahí se refiere a cada una. Para que usted no se le olvide ahorita, póngalas ahí, ¿no? Ahí,
Si se fija, yo ya le doy el formato para que usted simplemente, este archivo lo voy a subir y usted simplemente le dé un clic y puede escribir ahí cada una. Ya, por ejemplo, si esto es mano de obra, ahí le va a aparecer, mire, donde yo estoy poniendo mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner un problema de la organización, un problema cualquiera. ¿Sí? Va a poner un problema, identifique un problema. Pues hubo un problema en que de repente hubo un defecto de calidad. Pero entonces ese defecto de calidad, la herramienta lo que le permite es que usted vaya analizando cada una de las M's. Por ejemplo, aquí materiales, aquí vamos a poner, por ejemplo, medición, y así cada una. Y abajo las otras, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ir medio ambiente. Aquí nos hace falta, por ejemplo, medio ambiente. Aquí vamos a meter, por ejemplo, mano de obra, ya la pusimos, materiales, medición, métodos. Y luego nos falta la última M, que es mano de obra, maquinaria. Esa siempre es la que me queda. Entonces, ahí está. Entonces ahí estamos. ¿Y qué pasa? Bueno, que que ustedes tendrían que analizar a partir del problema, tendrían que analizar el problema y empezarse a preguntar, bueno, digamos, si hubo un problema de calidad en el producto, ¿cuáles son las causas de mano de obra? Podría ser que, por ejemplo, el personal no ha sido capacitado en cierta operación, ¿ya? Eso es lo primero. Otro problema podría ser que de repente, qué sé yo, podríamos decir que el personal, por ejemplo, no muestra un compromiso para realizar esa actividad de la forma adecuada. Ese podría ser otra causa. En materiales, bueno, las especificaciones de material prima no se cumplen. En el caso de por qué hay fallas de calidad, digamos, en el proceso, y si volvemos a los suéteres, ¿por qué? Bueno, podría ser que los materiales no llegan cumpliendo con las especificaciones de calidad. Ya, hubo, ¿qué? Una falla o defectos en el hilo. Medición, los instrumentos de medición no son los adecuados, ¿sí? O también otra, por ejemplo, una falla, por ejemplo, de los métodos. Pues los métodos, las características de calidad, pues no están actualizadas según las especificaciones técnicas del nuevo diseño. Otra causa de los métodos, pues los métodos están, pero no están a disposición de todos los trabajadores y no podemos ver las especificaciones técnicas del producto. La maquinaria, pues es una máquina obsoleta que genera muchos paros no programados, muchas fallas y eso genera producto defectuoso. ¿Ya? Método o ambiente, perdón, medio ambiente. Bueno, resulta que no hay, en el proceso no hay una buena iluminación como para que el operario pueda ver el producto y eso genera que a veces se den productos defectuosos. ¿Ya? Entonces, la herramienta lo que permite es que a través de un problema, que es el que usted va a colocar ahí en la cabecita del pescado, usted vaya analizando las causas del problema y las clasifique según la M. ¿Por qué usted va a ver que dice causa 1, causa 2 y causa 3? Porque lo que se hace es que se empieza a determinar subcausas de la causa principal, ¿no? Es decir, el personal no está capacitado.
o el personal no tenía, digamos, la competencia para realizar la operación. Permítanme un minuto. Bueno, gracias, sigamos. Les decía, que el personal no tiene, digamos, las competencias. Bueno, ahí entonces usted dice, ¿y por qué no tiene las competencias? Entonces en la causa 2 es bueno porque de repente pues no ha sido capacitado, ¿ya? Y luego se puede decir, bueno, y hay una que dice causa 3, ¿y por qué no ha sido capacitado? Bueno, no ha sido capacitado porque, por decir algo, no hay un plan de capacitación en la empresa. Es decir, no hay una programación de capacitaciones en la cual se defina, por ejemplo, en un año cómo capacitar al personal o incluso el personal nuevo, pues no se le da la inducción adecuada. Entonces, a partir de ahí es que por eso aparecen causa 1, 2 y 3. Que todos deben de tener unas 3 causas. No necesariamente pueden tener unos menos causas que otros, pero la idea es que al final determine como una causa raíz del problema. Y por eso es que aparecen ahí varios cuadritos donde ustedes van a llenar y van a colocar el análisis de causas de un problema que ustedes seleccionen. Puede ser un problema general para que eso les permita generar causas en todas las M's de los recursos. Porque si de repente toman un problema bien específico, por ejemplo, que es por una falla de máquina, no les va a permitir posiblemente colocar causas dentro de otra M que podría ser, por ejemplo, el método. Entonces, como mejor opción, lo que podrían hacer es que tomen una causa, perdón, un problema un poco general, por decir algo. Como mencionaba, por ejemplo, en el caso de Alma, decir, ella trabaja en la parte de producción de suéteres, entonces podría ser fallas o producto defectuoso o averías que se generan en el proceso de fabricación de suéteres. Pues entonces ahí es de analizar todo tipo de averías que se generan o producto defectuoso, desde problemas de que se han dado por mano de obra o por problemas de métodos o por problemas de materiales defectuosos o por problemas de máquinas o de medio ambiente, etcétera. Entonces, así es como tienen que hacer el análisis. Y por último, porque la tarea va a estar un poquito larga, pero les voy a dar, acuérdense, toda la semana para que ustedes la hagan. Pero si se fijan, todo esto va relacionado siempre a las 6 M's, porque estamos hablando de los recursos dentro de la organización. La primera tarea es toma un proceso, analiza los recursos de ese proceso y los declara, ¿ya? Pero esos recursos pueden generar fallas o problemas dentro de las empresas y dentro de los procesos productivos. Y es por eso que esta herramienta lo que me permite es analizar un problema, pero identificar las causas y alinearlas o clasificarlas según el recurso que es, ¿ya? Y luego pues tenemos otra tareita que esta es muy parecida a la otra. Inclusive usted podría hacerlo muy parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es siempre un problema, pero usted lo va a clasificar. Esta técnica se llama técnica de los 5 ¿por qué? Esta herramienta es muy, digamos, similar a la herramienta anterior, solo que aquella tiene una forma de espina de pescado y donde se enfoca en clasificar, digamos, digamos, causas en las 6 M's, pero esta no necesariamente, pero si se fija, aquí le va a aparecer, mire, una opción donde salen las 6 M's. Aquí hay un cuadrito, una selección, ¿verdad? Donde usted selecciona cualquiera de las M's. ¿Qué es lo que lleva a esto? Por ejemplo, si ponemos que la causa es fallas
en producto. Lo voy a hacer acá, voy a hacer un poquito más grande esto para que lo puedan ver a la hora de, si quieren ver más adelante el video o la grabación de la clase. Pero vamos a poner acá un poquito más grande para que se logre ver, ¿verdad? Pero digamos que, por ejemplo, tenemos lo que estábamos mencionando. Fallas, decíamos en producto, por fallas en el producto por descuido de mano de obra. Esto es lo que originalmente nosotros creemos. Y el recurso afectado, digamos, es decir, de dónde surge aparentemente es mano de obra. Aparentemente. Pero empieza usted a preguntarse, bueno, ¿y por qué se descuidó la mano de obra? ¿O por qué se descuidó el trabajador? Se descuidó el trabajador de repente porque, ¿qué? Hay mucho que, no, digamos, pongamos algo de medio ambiente, pongamos que de repente no hay el ambiente adecuado. El ambiente adecuado de trabajo. No hay el ambiente adecuado de trabajo en el área de trabajo. ¿Y por qué no hay el ambiente adecuado? Bueno, no está el ambiente adecuado porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido en el área de trabajo. Estoy tomando algo así bien general que se pudiera dar. ¿Y por qué hay mucho ruido? Bueno, porque hay procesos aledaños mal distribuidos. Si se fija, no es necesario que todas las causas lleven los 5 por qué. No es necesario. Podrían quedarse en 3 a lo mínimo, ¿no? O más dependiendo. Pero que cada causa, el por qué, lo que permite es ir analizando el porqué de esto. Pero ¿y el porqué de esto? ¿El objetivo cuál es? Llegar a la causa raíz. ¿Ya? A veces logramos ver dentro de las empresas las cosas de manera superficial y no logramos llegar a la raíz del problema. Entonces la herramienta lo que le permite es eso. Usted un problema que lo identificó como mano de obra porque una persona posiblemente dijo se descuidó, posiblemente él se descuidó por A o B motivo, ¿no? Porque de repente dice, bueno, el ambiente no es el adecuado, genera mucha distracción. ¿Y por qué? Porque hay mucho ruido, hay mucho flujo de materiales, hay demasiada distracción. ¿Y por qué? Bueno, porque hay procesos que generan demasiado ruido, están muy aledaños, no hay algo que proteja del ruido al personal. Entonces al final no es un problema de mano de obra. Aunque al final el que ocasionó el problema fue alguien que se descuidó, el problema al final del recurso le vamos a poner que fue un recurso de medio ambiente. ¿Ya? Entonces la herramienta lo que permite es que a través del análisis de causa identifique una falla de un recurso a partir de un recurso, pero que a través del análisis de causa raíz me lleve a otro recurso. ¿Ya? Entonces, ese análisis van a ser sobre un problema, que podría ser el mismo problema que han tomado en el diagrama de espina de pescado. Entonces van a analizar que es necesario que siempre cambie la mano, por ejemplo, el recurso afectado al inicio y al final. No, no es necesario. Podría ser el mismo al inicio y al final. Podría perfectamente ser el mismo. Pero entonces, esta herramienta, ¿qué nos permite? Nos permite analizar los problemas de calidad dentro de una organización y tomar acciones sobre las causas raíces, porque al final no era el problema, que se descuidó el tipo. Bueno, pero ¿y el tipo se descuidó? ¿Cuál es la solución? Quitémoslo. No, ¿verdad? No es la causa el tipo. Que a los otros no les influyó el ruido, pues no todas las personas somos iguales, ¿verdad? Hay quienes podemos ser más distraídos, otros que no. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay un área que no es la adecuada. Hay demasiada distracción, por ejemplo, en un proceso. Por lo tanto, las acciones que se deben de tomar dentro de la organización deben de ser a evitar
ya esas distracciones que se puedan dar en un proceso. Ese es un ejemplo hipotético, ¿verdad? No es algo que yo lo acabo de inventar, pero que se da muy seguido y por experiencia se los digo dentro de las organizaciones, de creer que la causa inicial es la causa del problema cuando realmente existen causas raíces. ¿Ya? Eso de la capacitación, que no está capacitado, pero es porque no le han dado capacitación. ¿Y por qué no le han dado? Porque no hay un plan de formación. Al final no es problema de la persona que no ha recibido una capacitación, sino más bien posiblemente que no hay un plan o no hay un financiamiento para capacitaciones, por poner un ejemplo. Entonces, el análisis de causa y raíz se basa siempre en los recursos, pero nos permite gestionar problemas de calidad. Entonces, estas herramientas yo se las voy a subir, todavía nos queda un poquito de tiempo, unos 10 minutitos, un poquito más para la clase, pero estas herramientas yo se las voy a subir. Y la tarea de hoy va a ser un poquito más larga de la semana pasada porque usted me va a hacer un diagrama de recursos, un diagrama de Ichikawa analizando un problema y un diagrama, una tabla de 5 porqués analizando uno de los problemas. Ahí estamos viendo varias herramientas de un sistema de gestión, unas que son para análisis de fallas y de problemas en calidad y otras que van a ser, es una herramienta para la identificación de los recursos dentro de un proceso. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario respecto a la tarea y las herramientas que van a utilizar, o está claro. Bueno, asumo que está claro eso. Entonces, vamos a continuar. Aquí entra ya en concepto lo que ya vimos y medio lo voy a mencionar porque ya lo vimos, que son las 9 M's. Porque estábamos hablando de 6, pero les decía que hoy en día está de moda a veces hasta 9 M's, donde se meten ya recursos, por ejemplo, como el money, que es dinero, o los metadatos, que son información que está en la red, Big Data, ¿ya? O también, por ejemplo, la parte de la M de management, que es la parte de gestión. Entonces, bueno, hoy en día como que esto se ha ampliado un poco más. También hay otras M's que cada vez se meten, ¿no? Y casualmente todas estas palabras inician con M. Por ejemplo, markets o mercados también se considera a veces como un recurso en el sentido de toda la información y toda la gama de productos, la competencia que se va generando en el mercado de donde el producto nuestro, digamos, incurre. ¿Ya? Es decir, hay muchos factores del mercado, del marketing y esa es otra adicional, pero de los mercados en los cuales el producto se comercializa. Las necesidades de consumidores, mercados actuales más amplios, especializados, etcétera. El money, que ya lo habíamos hablado, que es el recurso financiero que debe tener toda organización. El management, que es parte de la gestión, ya lo que hablábamos anteriormente. Y luego está también, bueno, esa es otra M, si queremos adicionar una décima, que es la parte del motivation o motivación, que es parte de los recursos dentro de las organizaciones hoy en día, que es mucho más amplio, ¿no? Sin embargo, creo yo que el enfoque debería de ser básicamente en esos 6 que hemos visto, que son mano de obra, material, maquinaria, métodos, medición y medio ambiente. Esas son las 6 M's bases. Sin embargo, hoy en mucha bibliografía y mucha información de hoy en día se pueden ver hasta esta cantidad de M's. Métodos modernos de información, ¿no? Por eso la evolución de las tecnologías, las famosas TICs o tecnología de la información, ¿verdad? Es parte de los recursos también importantes. Es como clasificarlos un poquito más, ¿verdad? Luego, por ejemplo, los requisitos de producto, pero eso es más por cuestiones de, de, de sus siglas en inglés, ¿verdad? Porque realmente no es una M, pero es como el valor agregado que puede tener el producto como tal. Bueno, eso en cuanto a los recursos, ¿ya? En cuanto a los recursos y quizás solamente vamos a dejar
un poco iniciado este tema que sigue, que es la parte de la competencia, ¿ya? Lo que es la competencia como tal. ¿Qué es lo que dice de la competencia? Ojo, que cuando hablamos de competencia dentro de un sistema de gestión, no nos referimos básicamente a la competencia, es decir, al competidor, es decir, al otro que vende nuestro producto. No, ¿verdad? Nos estamos refiriendo más que todo a la competencia o qué tan competente debe de ser el personal involucrado dentro de la organización. La organización dice debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño. Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, la formación, la experiencia. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Esto que ustedes están estudiando acá es parte, digamos, de una buena acción de parte de las organizaciones en las cuales, donde ustedes trabajan, en la cual ha tomado a bien mejorar las competencias de parte de ustedes, es decir, adquirir nuevos conocimientos, ¿ya? Con el técnico, pues ustedes van a adquirir nuevos conocimientos, temas que posiblemente algunos ya conocían, otros que están aprendiendo, otros que posiblemente solo los habían visto en la parte, digamos, práctica como tal, ¿no? Pero que, ahora van a adquirir de mejor manera a través de este técnico. Entonces, eso es parte del compromiso de una organización. Es parte del compromiso que debe tener una organización en cuanto a mejorar las competencias de cada puesto de trabajo y en este caso, en el caso de ustedes, ¿no? Así que a eso se refiere también. ¿Ya? Luego dice, cuando sea aplicable tomar cuando sea aplicable tomar, dice, conciencia, ¿verdad? O acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Ahí entra un concepto también importante que es el hecho de tomar acciones y lo otro es evaluar la eficacia de esas acciones. Es decir, si alguien no tiene las competencias, pues fórmelo. No significa que lo va a quitar, no significa que lo va a cambiar de puesto. Fórmelo, es decir, edúquelo, ¿ya? En ciertos temas, dele capacitaciones, dele inducciones, ¿ya? Pero lo otro es que también un sistema de gestión le dice, si vas a educar al personal, si vas a formarlo, pues entonces tiene que también evaluarlo, ¿ya? Para evaluarlo de tal manera que determinar si es eficaz, ¿ya? Ahora, en estos casos, por ejemplo, cuando es un técnico, una carrera, pues la misma institución se encarga de evaluación. Nosotros la evaluación es la que vamos a estar realizando, los parciales, las evaluaciones, las tareas, ¿ya? Y lo que da validez es el título, ¿ya? El título que ustedes van a obtener, que eso los hace competentes en su puesto de trabajo. Entonces, eso es algo esencial, digamos, dentro de las organizaciones. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Las acciones aplicables pueden incluir, dice, formación, tutoría o reasignación de las personas empleadas actualmente, o la contratación o subcontratación de personas competentes. Otro de los puntos también importantes es la toma de conciencia, dice. La organización debe asegurarse que las personas que realizan el trabajo bajo el control de organización tomen conciencia de ello. Política de calidad, objetivos de calidad, contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, beneficios de una mejora del desempeño, implicaciones de incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Es decir, básicamente lo que está pidiendo acá es que el personal tenga clara y la conciencia
de lo que realmente está, de lo que realmente implica para él el sistema de gestión. Es decir, mire, debe conocer la política. Ya dejamos una tarea de eso. Mire, debe de saber los objetivos, conocerlos. ¿Ya? Por eso es importante todo eso. Lo otro, ¿cuál es la contribución que usted tiene al sistema de gestión? Esto es decir, las personas deben de estar completamente involucrados y conocedores respecto a lo que realmente implica estar en un sistema de gestión. Entonces debe estar consciente de ello. Por eso habla de la toma de conciencia como tal. Y luego hay un concepto bien importante, pero este quizás lo vamos a dejar hasta la otra semana. Solo voy a empezar a hablar, y no, porque si no lo voy a saturar de muchas tareas, aunque es una sola tarea con 3 actividades que hay que hacer. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima, la tarea de esto, que es algo bien importante en todo sistema de gestión, es la comunicación. ¿Ya? La comunicación es importante dentro de toda organización. ¿Cómo debe fluir esa comunicación? Entonces, lo que pide en un sistema de gestión es que toda organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema. Es decir, cada proceso debe tener claro qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo lo va a comunicar y quién lo va a hacer. ¿Ya? Ojo con eso es bien importante porque la comunicación es clave dentro de toda organización. Es que no me dijeron, dice. Es que no nos dijeron a nosotros que así tenía que ser. Es que llevaba una característica especial el producto, pero no nos dijeron. Pues no me comunicaron el cambio que iba a haber. La comunicación es fundamental para el funcionamiento adecuado de una organización. ¿Ya? Por eso dice cada proceso debe definir qué, cuándo, a quién, cómo y quién lo va a hacer. Y por eso se pide una matriz. Yo aquí tengo, por ejemplo, en la presentación una matriz de un proceso de ingeniería donde se especifica qué, cuándo, a quién, cómo y quién se debe de ser el responsable de esa comunicación. Y de eso era la tarea como seguía, pero esa tarea ustedes la van a hacer la otra semana. Ya la otra semana les voy a dejar esta tarea que van a hacer una matriz de comunicación. ¿Ya? Así que hoy vamos a llegar hasta acá porque estos temas lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí todavía hay mucho de qué hablar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.